Y le preguntamos, ¿usted cuántos libros lee al año? Se lo pregunto porque de acuerdo con el INEGI, la lectura entre los mexicanos es cada vez menor año con año. Aquí la información. Gracias al estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que revela los índices de los hábitos de lectura en México, se hace un llamado y alerta a toda la población para que consideren algún material de lectura de algún género. Nosotros como mexicanos hemos implementado, incluyendo los maestros, porque como tal debemos de leer 10 minutos diarios, de lo cual mucha gente no hacemos gracias a la tecnología. De acuerdo al estudio realizado por el INEGI, los mexicanos en los últimos años tienen menos la actividad de leer. En 2015 lo hacía el 84.2%, mientras que este año solo el 76.4%. La institución agregó que en 2015 de cada 100 mexicanos, 50 dijeron haber leído un libro en 12 meses, pero en 2018 solo 4. ¿Pero cuáles son las dinámicas para crear un hábito de lectura? ¿Quieres que tus hijos tengan un buen hábito lector? Léeles desde pequeños, que se den cuenta de que no solamente es el texto mismo, sino la forma en cómo tú lo personalizas, porque cuando les lees es la inflexión de la voz, el ritmo, es la entonación, el acento, la sonoridad, es las pausas, la elongación, las inflexiones particulares que tú le pones en la voz y se dan cuenta de cómo humanizas un texto. Diferentes géneros, autores, libros personalizados o digitales hacen que cualquier lectura estén al alcance de cualquier lector para crear un hábito. Con imágenes de Javier Martínez, María José Valencia, 21 Noticias.